Bueno, vamos a ponernos en situación. Imagina, una familia, o a lo mejor es el propio colegio, nota que algo no va del todo bien con un chaval, un niño o un adolescente. Se ven dificultades, ¿no? Puede ser en los estudios, en cómo se porta, o igual está triste, ansioso. Y bueno, se decide buscar ayuda fuera, un psicólogo que no es el del cole. Pero, ¿qué pasa ahí dentro? O sea, ¿qué ocurre realmente cuando se llega a esa consulta? ¿Cómo se empieza a trabajar? Pues hoy vamos a meternos de lleno justo en eso, la evaluación psicopedagógica y clínica integral. Exacto, justo ahí queríamos llegar. Nos vamos a basar en las ideas de un texto sobre este tema, que se llama así, Evaluación psicopedagógica y clínica integral. Y la idea es entender bien cómo estos profesionales, los psicólogos clínicos, abordan estos casos que les derivan, porque no es solo, digamos, poner una etiqueta. Es mucho más. Es un proceso bastante complejo, la verdad. El objetivo, sí, claro, es llegar a un diagnóstico formal si hace falta, pero siempre, y esto es súper importante, entendiendo al niño o al adolescente como un todo, en su contexto, recogiendo información de un montón de sitios distintos. Queremos ver cómo se monta esa foto completa, paso a paso. Me parece clave entender bien ese proceso, sí. Porque muchas veces desde fuera pues solo vemos la superficie, ¿no? Empecemos por lo básico. ¿Cuáles son los principios, digamos, la filosofía detrás de esta evaluación clínica integral? ¿Qué busca este psicólogo que no está en el día a día del cole? Pues mira, su papel tiene como dos grandes patas. Por un lado, sí, hacer esa evaluación súper completa para ver qué pasa y si toca, poner un diagnóstico formal. Pero igual lo más importante es que su meta final es diseñar un plan de tratamiento, una hoja de ruta, ¿sabes? Una terapia que de verdad sirva para lo que se ha detectado. Y siempre, como decías tú, con una visión global, cogiendo info de muchos lados y mirando el contexto. O sea que no es cosa de un día. No es llegar, contar el problema y salir con la solución. Suena más a un trabajo de investigación casi, ¿no? De ir juntando piezas. Totalmente. Es que la evaluación no es una foto fija que va. Es más como una peli que vas viendo poco a poco cómo se desarrolla. Es un proceso dinámico, ¿sabes? Continuo. Vas recogiendo información, la analizas, piensas, a ver, podría ser esto, lo compruebas, exige ser muy, muy meticuloso. Buscar info en la familia, en el cole, con el propio chaval y, súper importante, interpretar todo eso dentro de su situación particular. Y aquí hay una diferencia importante con lo que se haría, por ejemplo, desde el equipo de orientación del colegio, ¿verdad? El objetivo principal no es exactamente el mismo. Exacto. En el cole, lógicamente, la prioridad suele ser la intervención educativa, buscar apoyos para que el niño aprenda mejor en clase. El clínico, que está fuera, en cambio, tiene que valorar si esas dificultades que se ven son lo que llamamos clínicamente significativas. Es decir, si son tan intensas o tan persistentes que de verdad están fastidiando bastante la vida diaria del niño y justifican una intervención ya más específica, más clínica. ¿Y cómo se decide eso? ¿Que es suficientemente intenso? ¿Dónde está la línea? Pues ahí entra en juego una cosa fundamental, el juicio clínico. Es esa capacidad del profesional, basada en su experiencia, en sus conocimientos, para coger toda esa información y saber distinguir. Distinguir que puede ser una variación normal del desarrollo, porque, oye, no todos los niños van al mismo ritmo, y que puede ser ya una dificultad más seria, una patología. Y ojo, siempre teniendo en cuenta que lo que se considera normal puede cambiar según la cultura, el entorno. Al final, todo este esfuerzo de entender qué pasa sirve para diseñar ese plan de tratamiento que sea realmente útil. Mencionabas antes lo del contexto. Las fuentes hablan de un enfoque ecológico. Suena un poco técnico, pero ¿qué quiere decir en la práctica? Quiere decir algo muy potente, la verdad. Piensa en una planta. No puedes entender cómo crece si no miras la tierra, el agua que le llega, el sol que le da, ¿verdad? Pues igual con un niño. No puedes entender bien sus dificultades si no miras a fondo sus entornos clave. Hay que investigar, pero activamente, cómo le va en clase, cómo es el ambiente general del cole y, por supuesto, cómo es su vida en casa, con la familia, los amigos. El niño no es una isla. Claro. Lo que nos lleva directos a la colaboración. Este psicólogo no puede quedarse encerrado en su despacho.
Imposible. Es que de hecho se considera que la colaboración es casi obligatoria. Para tener esa visión completa, esa visión ecológica, es fundamental hablar con otros profesionales importantes. Y eso implica, sí o sí, contactar con el colegio, hablar con el tutor o tutora, con el orientador si lo hay. La información que tienen ellos es oro puro. Sin esa pieza, el puzzle se queda cojo, seguro. Vale, creo que los principios están claros. Una evaluación que es un proceso, que mira el contexto, que busca si el problema es clínicamente relevante y que necesita colaboración. Ahora vayamos al cómo. ¿Cómo se recoge toda esa información para poder hacer lo que llamáis una síntesis clínica? Pues el punto de partida más habitual son las entrevistas clínicas. Y hay varias que son clave. Empecemos por la de los padres o los cuidadores principales. Imagino que ese primer contacto es vital. Crucial, sí. Es el momento de reconstruir la historia del niño. Cómo fue el embarazo, el parto, cuándo empezó a andar, a hablar, si ha tenido problemas de salud, eventos importantes en su vida, todo eso. También es muy importante intentar descartar posibles causas orgánicas. A veces un problema médico no detectado puede dar la cara como si fuera un problema de aprendizaje o de conducta. Y claro, entender bien el motivo de consulta, qué es lo que les preocupa exactamente, desde cuándo pasa, en qué situaciones. Se habla también de entender las relaciones funcionales del problema. ¿Podemos traducir eso un poco? Claro. A ver, básicamente es intentar pillar el patrón. ¿Qué suele pasar justo antes de que aparezca esa conducta que preocupa? Esos son los antecedentes. ¿Y qué pasa justo después? Esas son las consecuencias. Esto da muchas pistas sobre qué puede estar disparando el problema o qué hace que se mantenga. Por ejemplo, el típico caso. Un niño monta una rabieta tremenda, la conducta, cada vez que le dicen que recoja sus juguetes, el antecedente. Y al final los padres, para que pare, acaban recogiendo ellos la consecuencia. Ah, claro. La rabieta le funciona. Exacto, está cumpliendo una función. Librarse de recoger. Entender eso es clave para intervenir. Y en esa primera entrevista con los padres, también es importante valorar si su preocupación se ajusta a lo esperable para la edad del niño. A veces sin mala intención, puede haber expectativas un poco desajustadas, simplemente por desconocer cómo va el desarrollo normal. Y otra cosa, si papá y mamá ven las cosas de forma diferente o tienen ideas distintas sobre qué hacer, hay que escuchar las dos versiones, sin tomar partido, pero recoger ambas. Tiene todo el sentido. ¿Y qué pasa con la entrevista al propio niño o adolescente? ¿Qué se busca ahí? Pues su visión es imprescindible, claro. ¿Qué piensa él o ella que le pasa? ¿Le preocupa? ¿Tiene ganas de cambiar algo? Saber si es consciente del problema y cuánta motivación tiene para cambiar es súper importante de cara al tratamiento. Además, sobre todo con los adolescentes hay que tener cuidado. Son muy buenos detectando qué esperas de ellos, ¿sabes? Ostras, es verdad. Sí, pueden intentar quedar bien o decir lo que creen que quieres oír. Qué interesante eso de los adolescentes. Entonces, crear un espacio donde se sientan cómodos y en confianza es todavía más importante si cabe. Fundamental. El objetivo es que sea un sitio seguro, donde sientan que pueden hablar de lo que sea sin que les juzguen, que se les escucha de verdad. A veces, fíjate, el simple hecho de tener ese espacio para soltar lo que llevan dentro ya es terapéutico en sí mismo. Además de hablar con padres y con el chaval, decíamos que hay que mirar el contexto familiar más a fondo. ¿Qué cosas se suelen mirar ahí? Pues se explora la dinámica general de la familia. ¿Cómo son las normas en casa? ¿Están claras? ¿Se aplican siempre igual? ¿Papá y mamá están de acuerdo en ellas? ¿Qué pasa si no se cumplen? También se valora un poco el estilo de crianza que predomina. Y a veces surge la hipótesis, la idea de si el niño podría estar siendo, sin querer, como el portavoz de tensiones o conflictos que hay entre los padres y que no se hablan abiertamente. O incluso si puede haber señales de cierto rechazo por parte de los padres. Ojo, no se trata de buscar culpables, es entender cómo funciona todo el sistema. También se mencionan en las fuentes los factores de riesgo ambientales. Sí, es súper importante preguntar por si ha habido eventos muy estresantes. Un duelo, una separación complicada, mudanzas importantes, o si hay enfermedades crónicas en la familia, o situaciones ya más graves como una sospecha de maltrato o de negligencia, de falta de cuidado. Sabemos que pasar por experiencias muy duras puede afectar muchísimo al desarrollo y al aprendizaje. Incluso la falta de estímulos adecuados puede crear déficits.
Y para completar toda esta información que se saca de las entrevistas, de la observación, se usan también herramientas más, digamos, objetivas, ¿no? Pruebas, test. Eso es, se usan pruebas estandarizadas y a veces registros para tener datos más numéricos, más cuantificables. Es muy habitual hacer una evaluación cognitiva para ver cómo está el razonamiento, la memoria de trabajo, la velocidad a la que procesa la información. Si se sospecha de problemas de aprendizaje, pues se pasan pruebas específicas de lectura, de escritura, de cálculo. Y también es muy importante ver si hay otros problemas asociados, lo que llamamos comorbilidades. Comorbilidades. ¿Quieres decir que un problema puede venir acompañado de otros? Justo, y es muy frecuente además. Por eso se usan cuestionarios específicos. A veces los rellenan los padres, los profes y el propio niño o adolescente. Estos cuestionarios ayudan a detectar si hay síntomas de ansiedad, de depresión, problemas de atención e hiperactividad, el famoso TDAH, problemas de conducta. Hay varios muy conocidos como el BASC, el SENA, que nos dan como una foto más amplia de otras posibles dificultades que estén pasando a la vez. Vale. Con toda esta información ya recogida, llega un momento clave, sobre todo si el niño viene derivado del cole por dificultades allí. Diferenciar bien qué está pasando. Lo que llamáis el diagnóstico diferencial. Esencial, porque la ayuda que necesita un niño no es la misma si tiene una cosa u otra. Hay que afinar. Por ejemplo, si un niño tiene problemas para aprender a leer, ¿por qué es? ¿Es un trastorno específico del aprendizaje TEA, como la dislexia, que sabemos que tiene una base más neurobiológica y que cuesta mucho superar aunque le enseñen bien? ¿O esas dificultades para leer son parte de un cuadro más general? A lo mejor un trastorno del desarrollo intelectual, TDI, donde hay limitaciones no solo en la capacidad intelectual, sino también en cómo se desenvuelve en la vida diaria. Y las fuentes insisten mucho en que no vale solo con mirar un número, como el resultado de un test de inteligencia, para decidir esto. Para nada. Un número suelto, como el CI, es solo una pieza del puzzle, no te dice toda la historia. La clave está en lo que decíamos antes, la síntesis clínica. Integrar toda la información. La historia del niño, cómo le ven en clase, los resultados de diferentes pruebas, cómo es su familia, todo junto para entender bien qué pasa. Otro bloque gordo de consulta suele ser por problemas de conducta o sospecha de TDAH. Sí, en esos casos hay que evaluar muy bien los síntomas clave del TDAH, la falta de atención, la impulsividad, la hiperactividad, y es súper importante confirmar dos cosas, que esos síntomas ya estaban ahí antes de los 12 años y que se dan en más de un sitio. Lo típico es en casa y en el colegio. Ah, no vale si solo pasa en un sitio. No. Tiene que afectar en varios entornos. Y además hay que valorar si hay otras conductas complicadas, como agresividad, desafío a las normas. Hay una conexión curiosa que mencionan las fuentes. A veces, los problemas de lectura pueden ser una consecuencia del TDAH. Es verdad, un niño que es muy impulsivo puede leer atropelladamente, saltándose palabras, inventándolas, y no es porque tenga una dificultad específica para descifrar las letras, como en la dislexia, sino por esa impulsividad al hacer la tarea. Hay que hilar fino para distinguirlo bien. También están los problemas que son más puramente emocionales. Muy frecuentes también. La ansiedad puede dar la cara de 1000 formas. Miedos muy intensos, fobias, mucha ansiedad si se separa de los padres, una timidez que le bloquea o incluso rechazo total a ir al colegio. También se pueden ver cuadros de ánimo bajo, de depresión infantil, que existe. En los casos de ansiedad, a veces una parte importante de la intervención es ayudar a los padres. A los padres. ¿Sí? A entender cómo funciona la ansiedad y cómo, sin darse cuenta, a lo mejor sus propias reacciones están manteniendo el problema. Anda. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, sobreprotegiendo demasiado al niño ante sus miedos, intentando evitarle cualquier situación que le genere ansiedad, lo que a la larga hace que el miedo se haga más grande. Y nos queda por comentar un escenario más complejo, más delicado, cuando en la evaluación saltan las alarmas por posible maltrato o negligencia. Esos son los casos más difíciles, claro. Si aparecen sospechas serias de que los derechos del niño pueden estar en peligro. Ahí la actuación del psicólogo cambia bastante. Sobre todo si trabaja en un servicio público, como los servicios de protección de menores. El trabajo se vuelve sí o sí interdisciplinar. Hay que coordinarse obligatoriamente con el colegio, con servicios sociales, con los médicos y, si hace falta, con la justicia.
La labor del psicólogo en ese contexto muchas veces es más de evaluar la situación de riesgo, orientar a la familia sobre los recursos que hay, derivar a terapias específicas si se necesita y, por supuesto, activar todos los protocolos de protección que marca la ley. Entendido. Bueno, todo este proceso de evaluación, que ya vemos que es súper completo, acaba en dos cosas. Una forma de entender el caso y, lo más importante, un plan de tratamiento. Pero aquí hay un mensaje para los padres que parece fundamental recalcar. Sí, y es muy importante transmitirlo bien. El objetivo final no es la etiqueta, el nombre del problema. El objetivo es la ayuda. Lo crucial es entender qué le pasa al niño para poder ofrecerle el apoyo que necesita. Da igual cómo se llame eso técnicamente. El diagnóstico es una herramienta que nos guía para intervenir. No es una sentencia ni una etiqueta para toda la vida. Es el mapa para saber por dónde ir, no el destino final. Y vuelve a salir el famoso juicio clínico para llegar a esa conclusión final, a esa síntesis. Exacto. El diagnóstico final, si es que se llega a uno, tiene que salir de integrar toda la información, la historia, las pruebas, lo que observas, el contexto, todo. Pero, ¿y qué pasa si las piezas no encajan del todo? Que a veces pasa, ¿eh? Los test dicen una cosa, pero lo que tú ves en el niño o lo que cuenta la familia va por otro lado. Buena pregunta. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Pues en esos casos complejos o cuando hay datos que se contradicen, lo que se recomienda es buscar la triangulación, que básicamente significa pedir la opinión de otros especialistas. Quizá consultar a un neurólogo si hay dudas médicas, a un logopeda si hay problemas del lenguaje, incluso a otro psicólogo con una perspectiva distinta. Contrastar miradas ayuda muchísimo a afinar la comprensión y a tomar la mejor decisión para ese niño. Una vez que ya se tiene una idea clara de qué pasa, se diseña el plan terapéutico. ¿Cómo es ese plan? ¿Hay una receta estándar para cada problema? Todo lo contrario, es un plan idiosincrático, o sea, totalmente único y hecho a medida para cada niño y cada familia. No hay dos planes iguales porque no hay dos casos iguales. Los objetivos de la terapia tienen que ser concretos, realistas y, muy importante, hablados y acordados con la familia y con el propio chaval si ya tiene edad para participar. Y las estrategias que se usan pueden ser súper variadas. Técnicas para aprender a manejar las emociones, para mejorar las habilidades sociales, pautas concretas para los padres, adaptaciones en el estudio, de todo. Se insiste mucho en el papel clave de la familia en la intervención, sobre todo si hay problemas de conducta. Es que es fundamental. De hecho, en muchísimos problemas de conducta en niños, el primer paso, y a veces el único que hace falta, es trabajar directamente con los padres. Ayudarles a poner normas claras, a manejar las rabietas sin desesperarse, a mejorar la comunicación en casa. Eso muchas veces produce un cambio enorme en el niño sin necesidad de hacer una terapia individual directa con él. Y para que todo esto funcione no solo al principio, sino a largo plazo, la palabra clave sigue siendo colaboración. Absolutamente. El éxito no está solo en empezar la terapia, sino en que los cambios se mantengan en el tiempo. Y eso necesita sí o sí un compromiso continuo de la familia y muy a menudo también la colaboración del colegio. Una parte súper importante del trabajo del psicólogo es hacer lo que llamamos psicoeducación. Explicar bien a los padres qué pasa y cómo pueden ayudar ellos en el día a día. Convertirlos en coterapeutas. Y para terminar el ciclo, el seguimiento, no se acaba todo cuando empieza la terapia, ¿no? No, claro que no. El proceso sigue vivo. El plan tiene que incluir momentos para pararse y reevaluar cómo van las cosas. ¿Estamos consiguiendo los objetivos que nos pusimos? ¿Lo que estamos haciendo funciona o hay que hacer ajustes? Es un ciclo continuo. Evaluar, intervenir, volver a evaluar, para asegurarnos de que vamos por el buen camino. Queda clarísimo entonces. Esta evaluación clínica integral es un trabajo de fondo muy minucioso que obliga a mirar al niño dentro de todo su mundo, ¿no? No es solo pasar unos test y poner un nombre, es entender de verdad para poder ayudar de verdad y siempre colaborando y muy pegados a la realidad de cada uno. Exacto. Y eso nos deja quizá con una última reflexión para darle una vuelta. Si este enfoque tan completo, tan centrado en el contexto, en la colaboración, en la ayuda práctica más que en la etiqueta, si esto se aplicara de forma más general y sobre todo más pronto, ¿cómo cambiaría el panorama? A lo mejor podríamos, no sé, difuminar un poco esas barreras que a veces separan lo clínico de lo educativo, intervenir antes de que las dificultades se hagan bola, ¿sabes?
Una idea sobre el potencial de prevenir y de integrar de verdad todos los apoyos alrededor del niño.